Hola niñas y niños, espero que estén súper, pero súper bien y animados para esta clase de esta semana. Primero que todo quiero partir felicitándolos por la maravillosa presentación que tuvieron ayer en la actividad de los países, que era para los niños mayores de 8 años. Y la verdad que los pude ver a muchos de ustedes participando, ¿no es cierto?, con sus diferentes asignaciones: Argentina, Ecuador, Colombia, México, Venezuela, Bolivia, Perú. Entonces la verdad que quizás se me escape alguien por ahí, pero aprendí muchísimo y algunas cosas también las recordé. Así que primero que todo, felicitaciones por eso. Haciendo un resumen de la clase pasada, pudimos ver a Jesucristo en una manifestación de amor tremendo. Vimos a Jesucristo sanando a los enfermos, vimos a Jesucristo percibiendo que la gente no querían que Él se fuera de su lado, y también pudimos ver a Jesucristo con los niños, ministrados por ángeles. Una cosa muy importante es que Él pudo compartir la Santa Cena con todas las personas que estaban ahí y enseñarles el principio correcto del por qué debían tomarla y cómo debían tomarla. Esto me hace muy feliz, el poder vivir el Evangelio, y lo que vamos a ver esta semana va a ser muy, muy especial para cada uno de ustedes. Hay algunos términos que se tocan en esta clase que son un poco difíciles de entender, en especial cuando leemos a Isaías, que fue un profeta que testificó mucho de Jesucristo y de nuestros tiempos, pero trataré de explicar estos términos de manera simple para que lo entendamos. Abraham fue un profeta que vivió aproximadamente 2000 años antes de Jesucristo. Abraham hizo convenios con Dios cuando recibió su evangelio y cuando se casó por la eternidad, y Dios le prometió grandes bendiciones sobre él y su posteridad. Entre las bendiciones prometidas fueron que su posteridad sería numerosa, sus descendientes recibirían el evangelio y el sacerdocio, y que por medio de su descendencia todas las familias serían bendecidas con las bendiciones del evangelio, que son las bendiciones de salvación o de vida eterna. A Abraham se le prometió que este convenio sería renovado con su hijo Isaac y luego con su nieto Jacob, que más tarde pasó a llamarse Israel, que significa Dios prevalezca. Recuerden el discurso del presidente Russell M. Nelson en la última conferencia acerca de esto. Israel, o Jacob, tuvo 12 hijos, los cuales se les conocen como las 12 tribus de Israel, que en su momento de la historia fueron dispersadas o expulsadas de donde vivían, excepto una tribu que era la tribu de Judá. La gran mayoría somos descendientes de la casa de Israel. Esta casa, si es obediente a los convenios, recibe todas las bendiciones que se le prometieron a Abraham. En conclusión, nosotros pertenecemos a esta casa de Israel porque hemos hecho convenios sagrados con Dios, y las promesas hechas a nuestros padres Abraham las recibimos nosotros también. Ahora, cuando el Señor habla de dispersión, es cuando las tribus o estos grupos fueron echados, en el comienzo de esta historia, por otro pueblo llamado Asiria, y habla de recogimiento cuando estas familias o tribus puedan nuevamente juntarse en las tierras de su herencia o sus propias tierras. Hoy nosotros hacemos el mismo convenio que hizo Abraham con el Señor a través del bautismo, del sacerdocio y de las ordenanzas del templo, y somos partícipes activos de las mismas bendiciones de vida eterna que se le hicieron a Abraham. También tenemos el compromiso de ayudar en el recogimiento de Israel, no en el recogimiento literal que hablamos anteriormente de juntar a las personas en su tierra, sino de este recogimiento que significa compartir el evangelio de Jesucristo con las demás personas, ¿no es cierto?, para que formen parte de esta casa de Israel, y hagan convenios con Dios, y también haciendo nuestra historia familiar para aquellos que han partido sin conocer el evangelio, partiendo por nuestros familiares, puedan también ser bautizados a través de la obra vicaria en los santos templos. También hay otra palabra que se habla y dice relación con los gentiles. Y no necesariamente esto quiere decir que son personas amables, ¿cierto? Los gentiles acá se refiere a las personas que no pertenecen a la casa de Israel, es decir, que no han hecho convenios con Dios. También habla de la casa de Israel de alargar cuerdas y fortalecer nuestras estacas, y ahí como que se enreda un poco el tema. Esto es muy simple. Y vamos a ponernos a pensar que nosotros vamos de campamento y tenemos que armar nuestra carpa. Y algo esencial para poder armar nuestra carpa, ¿no es cierto?, en plena naturaleza, ¿ya?, es poner estacas. ¿Y qué son las estacas? Son esas
cositas, ¿no es cierto?, de fierro o de plástico, muchas veces duras, que sujetan con cuerda, ¿no es cierto?, la carpa para que el viento, ¿no es cierto?, no pueda botarla. Si nosotros no ponemos esas estacas, ¿no es cierto?, sujetamos la carpa con estacas en las orillas, lamentablemente nuestra carpa no va a poder ser armada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que cuando habla de alargar nuestras cuerdas y fortalecer nuestras estacas, se refiere a que nuestras estacas, ahora sí, las estacas donde nosotros pertenecemos, en mi caso la estaca de Achupayas, justamente sostiene a la casa de Israel, sostiene la iglesia de Jesucristo. Y mientras más alarguemos estas cuerdas, más personas vamos a poder cubrir, más personas vamos a poder ayudar a conocer el Evangelio. Por eso es importante a veces entender estas cosas, porque sin duda nos van a ayudar a aclarar mejor lo que nos habló Isaías. En el capítulo 23 de Tercer Nefi hay un principio que me gustaría compartir con ustedes. Y voy a leer algunos versículos que me enseñaron muchísimo esta semana. Y dice: y aconteció que dijo a Nefi, trae los anales que habéis llevado. Y cuando Nefi llevó los anales y los puso ante él, Jesús los miró y dijo: en verdad os digo que yo mandé a mi siervo Samuel el lamanita que testificara a este pueblo que el día en que el Padre glorificara su nombre, en mí habría muchos santos que se levantarían de entre los muertos y aparecerían a muchos y les ministrarían. Y les dijo: ¿no fue así? Y sus discípulos le contestaron y dijeron: sí, Señor, Samuel profetizó según tus palabras y todas se cumplieron. Y Jesús le dijo: ¿por qué no habéis escrito esto? Que muchos santos se levantaron y aparecieron a muchos y les ministraron. Y sucedió que Nefi se acordó de aquello que no se había escrito. Y acaeció que Jesús mandó que se escribiera, de modo que se escribió de acuerdo con lo que él mandó. La verdad que al leer esto me llama mucho la atención lo importante que es tener registros. Y cuando hablo de registro es de tener historias, cuadernos, audios, fotos de aquellas cosas que han pasado en nuestra vida, de aquellas cosas que han hecho en nosotros lo que somos, recuerdos familiares, reuniones familiares. Y en la medida que uno registra y escribe, nos ayuda enormemente en tiempos difíciles, cuando estamos tristes, cuando estamos abrumados o enojados, o estamos melancólicos. Leer estos registros sin duda nos ayuda. Yo brevemente quiero decirles de que hace muy poquito encontré unos registros que hice durante mi tiempo como misionero. Yo serví en la misión Chile Antofagasta hace 25 años atrás aproximadamente, y tengo estos registros de audio y también en cartas, los cuales me han hecho sentir muy feliz porque los acabo de recuperar durante este último tiempo. Y el pensar, ¿no es cierto?, en estas experiencias o en estas experiencias que viví como misionero y el compartirlas con mi familia, sin duda me ayudan muchísimo a fortalecer mi espíritu, a alegrar mi alma y principalmente traer a mi mente y a mi corazón tantos recuerdos y tantas personas que marcaron mi vida. Así que la invitación que nos hace Jesucristo es a registrar, es a guardar algún tipo de escrito o de fotos o de recuerdos que nos permitan en algún momento decir: oh, yo pasé por este camino y este camino me ha llevado un poco a lo que yo soy ahora. Otro punto de la lección que me gustaría destacar se encuentra en el capítulo 24 de Tercer Nefi, los versículos 7 al 10, y habla de la ley del diezmo. Y Jesucristo citó a Malaquías del Antiguo Testamento y se lee de la siguiente manera: ¿robará el hombre a Dios? Mas vosotros me habéis robado. Pero decís: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, toda esta nación, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros una bendición tal que no haya donde contenerla. Me encanta esta escritura. Y hablando un poco de lo que les comentaba recientemente respecto a mi tiempo como misionero, fue una escritura que enseñé mucho a la gente y que hoy día la sigo enseñando a mis hijos y a mi familia. Y tiene que ver con que muchas veces pensamos que no le podemos robar a Dios.
Y efectivamente se ve súper imposible. Pero yo quiero plantearlo de una manera lógica, aunque las cosas del Señor, niños, no son lógicas, son espirituales. Uno las entiende con el espíritu. Hay cosas que muchas veces no vamos a tener una razón lógica porque no la necesitamos, pero sí la vamos a poder sentir. Y en el caso del diezmo es exactamente igual. En el caso del diezmo, el Señor me bendice con todo lo que tengo, con trabajo, con salud, con alimentos, con bienestar. Y lo que Él me pide es saber si yo tengo la fe suficiente para devolverle a Él el 10% de lo que yo he ganado. El Señor me entrega el 100 y Él me dice, mira, tú con 90 puedes vivir, solamente te pido una muestra de fe y devuélveme el 10%. Muchas veces, los hombres en general tenemos la tendencia a pensar en las cosas materiales y a guardarnos ese 10% y no pagar el diezmo al Señor. Y es ahí cuando finalmente nosotros estamos robándole al Señor. Yo quiero testificarles de que el diezmo es sagrado, de que es una ley divina que promete bendiciones, donde el Señor dice que se van a abrir las ventanas de los cielos, hasta que vamos a recibir tantas bendiciones hasta que ya no podamos recibir más. Cuando uno paga el diezmo,